eléctrico y electrónico. El sistema eléctrico y electrónico es de vital importancia para el correcto funcionamiento del nuevo modelo Bayash XCD 125. Realice atentamente su conexión y diagnóstico para asegurarle al cliente un producto de excelente calidad. Para empezar, protéjase adecuadamente. Utilice los implementos de seguridad necesarios para este proceso y organice los instrumentos y herramientas con las que necesita trabajar. Manual de servicio y multímetro. Los siguientes cables son utilizados en todos los circuitos. Masa, negro-amarillo. Positivo de batería antes del switch principal, blanco. Alimentación de corriente directa de batería después del switch principal, café. Sistema de encendido. Para empezar, reconozca las masas del sistema. Son los cables negro-amarillo. La batería es la fuente donde inicia el recorrido el voltaje de alimentación. La energía pasa por el fusible principal de 10 amperios y entra en el switch principal, donde hace puente con el cable café al abrir el switch. Así, alimenta el controlador del encendido CDI y el sensor de la posición de la cortina en el carburador TPS. El sensor TPS envía por medio del cable azul una señal al CDI, indicando la posición de la cortina del carburador. Cuando el motor está girando, la bobina de pulso genera una señal que es transmitida por el cable blanco-rojo, que el CDI interpreta como el momento adecuado para el salto de chispa. El CDI alimenta los circuitos primarios de las bobinas de alta tensión para que éstas, por medio de un proceso de inducción magnética, transformen el voltaje en alto voltaje. Así, se logra que haya salto de chispa entre los dos electrodos de la bujía. Diagnóstico del sistema de encendido. Trabaje con el CDI desconectado. Para hacer el diagnóstico, usted debe verificar que el CDI tenga las señales eléctricas necesarias para trabajar. El multímetro debe estar en la escala de voltios de corriente directa para realizar la medición. Para empezar, ubique los cables y verifique la alimentación de corriente directa por el cable café después de abrir el switch principal. Este debe tener 12 voltios. Diagnóstico de la bobina de pulso. Para realizar la inspección, ubique el multímetro en la escala de resistencia 2 kiloohmios. Verifique la resistencia de la bobina de pulso entre los cables blanco-rojo y negro-amarillo. Esta debe estar entre el rango de 180 a 220 ohmios. Para inspeccionar la señal de voltaje que genera la bobina de pulso, ubique el multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna de 2 vatios. Haga la medición entre los cables blanco-rojo y negro-amarillo. Los valores de generación de la bobina de pulso deben estar entre 0.500 y 0.900 milivoltios de corriente alterna, dando arranque eléctrico al motor. Inspección de las bobinas de alta tensión. Para inspeccionar las bobinas de alta tensión, verifique la resistencia del embobinado primario en el conector del CDI. El multímetro debe estar en la escala de 200 ohmios para realizar este diagnóstico. Para la bobina número 1, verifique entre los cables negro y negro-amarillo. Para la bobina número 2, verifique los cables negro-rojo y negro-amarillo. La resistencia del primario de las bobinas de alta tensión debe estar entre 0.40 y 0.50 ohmios. Para medir el secundario de la bobina de alta, debe empezar por desconectar el capuchón. Ubique el multímetro en la escala de 20 kiloohmios y entre el cable de alta tensión y masa, realice la medición. La resistencia correcta debe estar entre 4.23 y 5.17 kiloohmios.